tal? Esto es Míbico, mi nombre es Dante Miranda. Hola, soy Beth. En este episodio, titulado La pizca del conocimiento, vamos a tener nuevas palabras. Ya es el 5º capítulo y la mecánica sigue siendo la misma. Si ustedes tienen alguna palabra que compartir, con todo gusto la vamos a sacar al aire con todos y compartirla para aprender más. Vamos a seguir la misma mecánica. Otra vez Giovanni. Entonces vamos a proceder a abrir uno de estos 3 niveles. En esta ocasión el primer nivel. Y vamos a ver qué nos depara o qué cosas interesantes podemos encontrar aquí. Es una palabra que todos en alguna ocasión han escuchado y en realidad no es la palabra tal cual, sino más bien el origen de esa palabra, la prenda que normalmente utilizamos y que es la mezclilla. La mezclilla, pues como ya sabemos, es una prenda muy versátil. Y el origen de esta prenda tuvo el contexto remonta, ¿no? O se remonta hacia la Edad Media, en donde esta tela o este tejido era manufacturado para utilizarlo en las velas de los barcos y también para utilizarlo en los toldos de los carruajes. Con el paso del tiempo y hacia el siglo XIX se empezó a utilizar de manera más popular, todos la empezaron a utilizar y el que le dio el boom fue esta persona que se llama Levi Strauss, que es como los pantalones jeans, ¿no? que decimos, unos jeans, Levi's. Unos pantalones de mezclilla Levi's, y lo popularizó porque en aquella época, hacia el siglo XIX, estuvo la fiebre del oro en el viejo oeste. Entonces muchas personas incursionaban y iban hacia el oeste para buscar oro, y para buscar oro necesitaban una prenda versátil, una prenda resistente, ¿no? Y por eso se popularizó. El origen se remonta y normalmente lo podemos también encontrar así como denim, o en Estados Unidos decimos denim, y es en realidad la prenda de los jeans y se llama de esa forma porque fue creada en Francia, en un lugar que se llama Nîmes, y con el paso del tiempo la ciudad Nîmes, ¿no? Efectivamente viene la procedencia, fabricación de tela muy resistente. Venía de Nîmes. Exactamente, es denim, y por eso se fue popularizando y lo juntaron y decían es un denim, de suerte tal que en Estados Unidos lo conocen así. Y para nosotros los de habla hispana o que hablamos español se popularizó como unos pantalones de mezclilla o incluso como jeans. Pero el nombre de la prenda o de la tela, el material del que están hechos los pantalones es denim, y se llama así porque tiene la procedencia de esa ciudad en donde fue creado originalmente. Entonces esa es la primera palabra. Vamos a ver cuál es la segunda. Ay, no lo puedo abrir. Me tocó una palabra muy simpática, es trivial. Trivial refiere igual a una palabra del latín que se divide en, como todas las de origen latín, tienen diferente formación. Tri responde a algo que son tres vías, es tres pues. Tres cosas, tres opciones. Tres. Y vial es vía, camino, un espacio destinado para que la gente pase por ahí, sendero o así, ¿no? Cuando Roma era la ciudad principal de las aledañas, el centro de Europa, ¿no? Del centro, bueno, sí, que llegó a ser el gran poder económico de Europa y político, las personas se tendían a reunir en lugares donde bifurcaban o se hacían ya diferentes caminos, y entonces como el principal camino daba a Roma, todos los demás llegaban de localidades o de pequeñas ciudades. En ese momento se empezó a reconocer ese espacio como trivial, en el sentido de que, bueno, no importaba cuántas vías eran más de 2, y ya había 3, 4, las que fueran, pero normalmente era un espacio donde el principal camino daba a Roma y los demás eran hacia las ciudades o pueblos más pequeños. Aquí lo chistoso es que trivial sale de que en ese espacio, en ese lugar, confluía mucha gente, mercaderes, soldados, artesanos, todos los que iban para Roma, ¿no? Que por algo tenían una situación como en Roma. Los que van de Pantitlán hacia allá, de observatorio, en cualquier tipo sí, donde todo el mundo confluye, ¿no? Se congrega. Ajá, exacto, que se confluyen muchas personas. Entonces, en ese espacio, obviamente, para que hubiera como algo similar o que hubiera una forma de
comunicarse básicas, cosas muy sencillas como el clima, como los caminos, como algo que todos podían tener conocimiento, no necesitaban ser sabios ni nada, pues había mucha gente de muy diferentes orígenes, y entonces en ese momento se empieza a reconocer ese lugar, ese espacio donde la gente pues medio platicaba de cosas muy básicas como la charla trivial. Vamos a continuar con otra palabra. Y es una palabra muy interesante que todos van a poder identificar, al menos que la han escuchado, que es avatar. Y esta palabra avatar deriva del sánscrito, que era una lengua que se utilizaba o que se usaba en la India. Y de forma literal es el descenso o la encarnación de un dios. Y es la manifestación sobre todo de la deidad Vishnu, no únicamente esa deidad o ese dios, y era una manifestación corporal de esa deidad, de suerte tal que también lo hemos encontrado como vocabulario en videojuegos, cuando tú vas a tener o crear tu avatar, que va a ser la representación de ti y que está compitiendo en todo el mundo como un jugador. Entonces ese es el origen de esa palabra avatar. Bueno, y ustedes la van a identificar por la película. Me tocó desastre. Es también del latín y viene de una base como astrológica o astronómica. En el caso de esta palabra, dis es una partícula que indica separación o división en múltiples, de una cosa en múltiples espacios, múltiples cosas. Entonces, dis y astro es estrella, entonces por eso digo que es astronómica. Disastre en este caso, o disastro, es la base de desastre, y todo tiene que ver como más enfocado a que en la antigüedad, cuando la astronomía o la astrología tenían algún cambio muy como que se les desaparecía una estrella o como que se les dividía en diferentes cosas, algún fenómeno, lo asociaban con cataclismos, con algún cambio que iba a haber pues obviamente conociendo un poco más como la naturaleza pegada a la astronomía o astrología, y entonces maremotos, cambios en el mar, ¿no? Y por eso mismo era como algo que no tenía buena estrella, entonces se le llamaba desastre, ya se le llama desastre justamente a eso, ¿no? A no tener la estrella buena que te pueda ayudar. Perfecto, pues vamos con la última palabra, y es restaurante. Esta palabra se remonta hacia 1765 en París, en donde en un lugar en donde vendían comida, antes no se le llamaba restaurante. Entonces la persona dueña de este establecimiento en donde se vendía comida puso un letrero que estaba en latín y seguramente en francés, pero estaba tomado de un versículo de la Biblia, en donde hacía alusión a que fueras a ese lugar y si tuvieras algún mal en el estómago te podría restaurar. Como ahora cuando uno está crudo, vas y te comes una especie de caldo, ¿no? Y de hecho una pancita o algún consomé de barbacoa, y te restaura, ¿no? Entonces de la misma manera este dueño de ese establecimiento lo puso así, y se le empezó a llamar un lugar en donde se vendían caldos restauradores. Entonces la gente empezó a ir y asociar el término de restaurer, que es en francés de manera literal restaurar, y como fue tan famoso, la gente iba a visitar ese establecimiento, lo empezaron a llamar restaurante porque te restauraba. Y entonces se empezó a popularizar, a ser muy famoso, de suerte tal que hoy en día lo conocemos como restaurante, pero el origen o el vocablo es de una palabra en francés que es restaurer, que significa de manera literal restaurar en este caso el estómago. Ajá. Y bueno, eso ha sido todo. Creo que son palabras muy interesantes, y vamos a continuar compartiendo con ustedes. No sé si tengas algo más que agregar. Pues nada más que se animen a mandarnos las que quieran compartir. Me despido, mi nombre es Dante Miranda. Soy Beth.
Nos vemos hasta la siguiente y recuerda, el compartir, al momento de compartir tú también aprendes. Nos vemos hasta la siguiente.